A ver, pensemos en la ley de una forma un poco distinta. No solo como un montón de reglas en un libro, pensemos en ella como si fuera el sistema operativo de una sociedad. Me gusta esa analogía. Establece cómo funciona todo. Pero, ¿qué pasa cuando intentas exportar ese sistema operativo a través de un imperio global? Claro. ¿Y qué pasa cuando las versiones locales de ese sistema empiezan a tener sus propios errores de compatibilidad con la central? Justamente, hoy nos vamos a meter de lleno en esa arquitectura legal, la que sostuvo al Imperio Británico, una estructura cuya influencia, y esto es lo interesante, perdura hasta hoy. Sí, es sorprendente. Y para entenderla, nos vamos a apoyar en tres pilares. Primero, un texto del siglo XVIII que fue básicamente la Biblia legal del mundo anglosajón, los Commentaries on the Laws of England, de Blackstone. El manual de instrucciones. Exacto. Segundo, una ley clave del siglo XIX que intentó poner orden en el caos legislativo de las colonias, la Colonial Laws Validity Act de 1865. Las reglas del juego. Y finalmente, bueno, cómo se fue desmantelando todo este sistema y el legado que nos dejó. Exacto. La misión de hoy es entender cómo un solo libro pudo darle forma al sistema legal de naciones enteras y cómo una ley específica definió ese equilibrio tan delicado entre el control de un imperio y la autonomía de sus colonias. Vamos a explorar esa tensión, ¿no? En ese imperio de leyes. Una tensión que siempre estuvo ahí. A ver, vamos a desenredar esto. A mí me cuesta un poco imaginar cómo se podía exportar algo como el common law inglés. Es que es complejo. No es un código como el francés, que lo imprimes, lo encuadernas y pues lo mandas en un barco. Se basa en siglos de decisiones de jueces, en precedentes. Es una tradición viva. Alguien tuvo que crear una especie de versión resumida, ¿no? Una guía de referencia para todo ese sistema. Justamente. Y esa persona fue Sir William Blackstone. Su genialidad con los Commentaries on the Laws of England, que se publicaron entre 1765 y 1769, no fue inventar nada nuevo. Fue organizar. Fue ordenar el caos. Por primera vez, alguien tomó ese cuerpo legal enorme, complejo, y lo hizo accesible. Legible. Legible y, fundamentalmente, enseñable. Lo organizó todo en 4 volúmenes superlógicos. Derechos de las personas, derechos sobre las cosas, que es básicamente la propiedad. Ok. Luego, lo que hoy conocemos como demandas civiles. Y por otro lado, el derecho penal. Aquí es donde la cosa se pone fascinante, en la idea de portabilidad. Totalmente. Si eras un abogado en las colonias americanas, o más tarde en la India, en Australia, era imposible tener una biblioteca con todos los precedentes ingleses. Una locura logística. Pero los 4 tomos de Blackstone, eso era, en esencia, el derecho común en una caja. Totalmente. Y los números son la prueba. Antes de que se imprimiera la primera edición en Estados Unidos, en 1772, ya se habían vendido más de 1000 copias de la edición inglesa en las 13 colonias. Más de 1000. Es muchísimo para la época. Es una barbaridad. Para muchísimos abogados, Blackstone no era una fuente de consulta. Era la única fuente que tenían. Era su internet, su Google y su biblioteca entera. Todo en 4 libros. Espera, pero eso me lleva a una ironía increíble. Porque Blackstone era un conservador, ¿cierto? Su obra era una defensa del status quo. Absolutamente. Defendía el sistema inglés tal cual era, con su rey, su parlamento. Ok, Pero aquí viene lo fascinante de su doble legado. Al articular tan claramente los derechos de los ingleses, la libertad individual, el derecho a la propiedad como algo casi sagrado, sin quererlo, le dio todo el combustible intelectual a la Revolución Americana. no puede ser. Los padres fundadores de Estados Unidos no tuvieron que inventar una nueva filosofía de la libertad. La encontraron en Blackstone. Usaron sus ideas para justificar su rebelión. O sea, el mismo libro que explicaba y defendía el sistema operativo del imperio se convirtió en el manual de instrucciones para hackearlo. Exactamente. Es una ironía perfecta. El imperio les dio las herramientas teóricas para su propia independencia. Increíble. Hay una de sus frases famosas que lo resume todo. Es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra. Uf, qué potente. La libertad del individuo por encima del poder del Estado, pues resonó de una forma brutal en las colonias y se convirtió en un pilar del sistema legal estadounidense. Usaron las herramientas del imperio contra el propio imperio. Tal cual. Entendido. Así que el sistema operativo de Blackstone se instaló con éxito.
Pero me imagino que las colonias empezaron a desarrollar sus propias aplicaciones. Claro, sus leyes locales. ¿Y cómo se aseguró el imperio de que no hubiera errores de compatibilidad que hicieran colapsar todo? Porque ahí es donde la cosa se podía poner muy, muy caótica. Y se puso caótica. Una vez que tienes a miles de abogados y legisladores en las colonias armados con este manual, el siguiente paso es que creen sus propias leyes. Para sus problemas locales. Exacto. Y ahí el sistema empezó a mostrar sus primeras grietas serias. La gran pregunta era, ¿puede una ley de la colonia de Victoria, en Australia, contradecir una ley inglesa? ¿Y? ¿Y qué ley inglesa? Ese era el punto. Una de hace 200 años que ya nadie usaba. Nadie lo tenía claro. Supongo que tuvo que haber un caso que hiciera explotar todo. Un momento de crisis. Lo hubo. Y tuvo nombre y apellido. Juez Benjamin Boothby, en Australia del Sur. Ok. Boothby era un purista, un fundamentalista del derecho inglés, y desde su puesto en la Corte Suprema de la colonia, se dedicó sistemáticamente a invalidar leyes aprobadas por la legislatura local. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de leyes estaba bloqueando? Leyes cruciales para el desarrollo de la colonia. Invalidó legislación sobre venta de tierras, sobre derechos mineros. O sea, cosas importantes. Importantísimas. Incluso sobre la validez de los nombramientos del propio gobierno. Su argumento era siempre el mismo, que estas leyes eran repugnantes. Esa era la palabra técnica. Repugnantes. Sí, que chocaban con algún aspecto del derecho común inglés, aunque fuera un tecnicismo arcaico que no tenía ninguna relevancia en Australia. Estaba paralizando al gobierno. Totalmente. La colonia se estaba volviendo ingobernable por culpa de un solo juez. O sea, un caos administrativo total. El imperio necesitaba urgentemente, unas reglas del juego claras. Exacto. Y esa es la razón de ser de la Colonial Laws Validity Act de 1865. Frente a este problema, el Parlamento en Londres tuvo que intervenir. Para poner orden. Pero, y esto es clave, la ley no buscaba reprimir a las colonias como uno podría pensar. ¿Ah, no? No, su objetivo principal era clarificar y, de hecho, fortalecer a las legislaturas locales. Fortalecerlas. ¿Cómo? Suena contraintuitivo que una ley del imperio fortaleciera a las colonias. Lo hizo al darle seguridad jurídica. La ley estableció una regla muy simple sobre el concepto de repugnancia. A ver. Dijo, una ley aprobada por una legislatura colonial es completamente válida, a menos que contradiga directamente una ley del Parlamento británico que haya sido creada explícitamente para aplicarse en esa colonia. Ah, entiendo. O sea, eliminó la incertidumbre. Por completo. Ya no importaba si una ley local chocaba con algún viejo precedente del common law. Mientras no violara una ley imperial específica para la colonia, era válida. Es como si Londres dijera, miren, ustedes tienen libertad para crear sus propias aplicaciones y programas, y van a funcionar. Solo hay una carpeta de archivos de sistema que no pueden tocar. Es la analogía perfecta. La que controlamos nosotros directamente. Exacto. Creó una jerarquía legal muy clara. Las colonias podían legislar sobre casi todo, pero el Parlamento de Westminster conservaba la supremacía, la última palabra. Fue una solución pragmática. Bien, tenemos el manual de Blackstone y ahora las reglas del juego de 1865. El sistema parece estable. Pero los imperios no son estáticos, ¿no? Para nada. Me imagino que las colonias con el tiempo empezaron a sentir que esa jerarquía ya no era suficiente. Querían ser los administradores de su propio sistema. Por supuesto, el nacionalismo crecía y la idea de que un parlamento a miles de kilómetros tuviera la última palabra se hacía cada vez más insostenible. Y supongo que la Primera Guerra Mundial cambió todo. Fue el gran punto de inflexión. Estas naciones, Canadá, Australia, Sudáfrica, habían luchado y muerto por el imperio. Ya no se veían como colonias. Se veían como socios. Exacto. Y eso llevó al momento clave, el Estatuto de Westminster de 1931. ¿Y qué hizo exactamente este estatuto? En términos sencillos, cortó el cordón umbilical legislativo. Declaró que los dominios, así se les llamaba a estas naciones autónomas, eran completamente soberanos. Soberanía total. Legislativa, sí.
El estatuto derogó explícitamente la aplicación de la Colonial Laws Validity Act para ellos. A partir de ese momento, sus parlamentos podían aprobar cualquier ley, incluso si contradecía una ley británica. Londres renunciaba a su poder, Formalmente, sí. pero intuyo que no fue un cambio de la noche a la mañana en todas partes. O sí, la realidad suele ser más complicada. Mucho más complicada, y los detalles son fascinantes. Canadá y Sudáfrica, por ejemplo, lo aplicaron de inmediato. Pero, ¿Australia? ¿Qué pasó con Australia? Increíblemente, no adoptó formalmente el estatuto hasta 1942. ¿Cuánto tiempo después? Y lo hizo con efecto retroactivo a 1939, más que nada por necesidades prácticas de la Segunda Guerra Mundial. Un momento, ¿me estás diciendo que la ley de 1865, la de la repugnancia, siguió aplicándose a nivel de los estados individuales australianos? Sí, como en Nueva Gales del Sur o Victoria. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 1986? ¿1986? No, en serio. Eso es en la era de Madonna y las computadoras personales. ¿En serio? ¿1986? ¿Y qué implicaciones prácticas tenía eso? ¿Podía una ley de Sydney ser teóricamente invalidada en los 80s por un tecnicismo del siglo XIX? En teoría, sí. La soberanía legislativa de los estados australianos seguía legalmente subordinada a la del Parlamento del Reino Unido hasta que la Australia Act de 1986 cortó esos últimos lazos. ¡Qué locura! Muestra lo lento y desigual que fue todo el proceso. Y si queremos otro ejemplo de cómo la realidad se impone a la ley, está el caso de Terranova, o Newfoundland. Ajá. Era uno de los dominios a los que se aplicaba el estatuto. Pero nunca lo adoptó. ¿Por qué? Porque la Gran Depresión la golpeó tan brutalmente que su economía colapsó. En 1934 tuvo que renunciar voluntariamente a su autogobierno y pedir ser administrada de nuevo desde Londres. Para evitar la bancarrota. Exacto. Y la ley de 1865 volvió a aplicarse allí hasta que, finalmente, en 1949 se unió a Canadá. La economía global tuvo un impacto directo en su estatus legal. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy? Es fácil ver estas leyes y fechas como simple historia, polvo en los libros. Pero por lo que estamos conversando, parece que dejaron una huella muy profunda. Profunda y, en algunos casos, sorprendentemente duradera. Activa. Profunda y activa. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Sigue vigente la Colonial Laws Validity Act de 1865 en algún lugar del mundo? Yo diría que no, obviamente. Pues la respuesta, que es asombrosa, es que sí. ¿De verdad? ¿En el siglo XXI? Todavía está en vigor para algunos territorios británicos de ultramar que son autónomos, pero no independientes. No te puedo creer. En pleno siglo XXI, el ADN legal del imperio, esa jerarquía que se estableció para resolver el problema del juez Boothby, persiste en ciertos rincones del mundo. Es un eco viviente del pasado. Exacto. Y más allá de esos territorios, ¿qué pasa con los países que ahora son independientes? ¿Se borró todo y se empezó de cero? Para nada. Y aquí es donde la conexión con el presente se vuelve aún más tangible. Existe un archivo fascinante llamado The Making of Modern Law. Ok. Lo que este archivo demuestra es que el estudio de estas leyes no es un simple ejercicio histórico. Y el punto clave es este. La mayoría de las leyes y ordenanzas que se aprobaron durante la era colonial No desaparecieron con la independencia. no, se quedaron. Siguen vigentes y forman la base, el esqueleto, de los sistemas legales actuales en docenas de países de la Commonwealth. O sea, el sistema operativo colonial con todas sus actualizaciones y parches sigue corriendo bajo la superficie. Sigue corriendo. ¡Qué increíble! Recapitulando, hemos hecho un recorrido completo. Empezamos con la idea de un derecho común portátil gracias a Blackstone. El manual. Vimos cómo la ley de 1865 intentó gestionar un imperio legislativo cada vez más complejo. Las reglas. Y seguimos la pista de la gradual cesión de poder con el Estatuto de Westminster. Y al final, descubrimos que el legado no está en los museos, sino en los códigos legales vigentes. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final. Los comentarios de Blackstone, como vimos, ofrecieron un marco legal que fue utilizado tanto para construir un imperio como para justificar su disolución en lugares como América. La gran ironía. Y esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es la ley una herramienta inherentemente neutral o siempre lleva consigo los valores culturales y políticos de sus creadores? Cuando un sistema legal se exporta,
¿Qué más se exporta junto con él?